reciba toda la honra y toda la gloria de seres tan pequeños a los que Él quiso darle su imagen, pero que se regocija en nuestra alabanza. Le damos la gloria al Señor. Es una bendición estar en su casa. Permítame felicitarle, permítame darle la más cordial bienvenida, hermanos y amigos. Qué bueno que estamos hoy en la casa de Dios. Los hermanos que están a través de la plataforma virtual, qué bueno que se están congregando. Pero los que estamos aquí, Dios quiso darnos este privilegio. Hace un momento le daban la bienvenida a la familia Zuria y de veras que han venido unos de Chalate, que tenía días de no ver, han venido unos de Cojute, mi hermano René, que tenía días de no verlos también, ha venido mi hermana Celia, mi hermana Rosa, mi hermana Cecilia no la veo, no sé si la dejaron, y esas divisiones que son, que por allá la han dejado, ¿verdad? No sé si vino Yuri y Juan. ¿Dónde está Yuri y Juan? Juan, solo te conozco de historias maravillosas de Juan, ¿verdad? Bienvenida Yuri, qué bueno que estamos en la casa del Señor, hermanos y amigos, bienvenidos a la casa de Dios. Abrimos nuestra Biblia en el capítulo 28 de San Mateo, para leer del verso 1 al 10. Mateo 28 del 1 al 10. Hay mucha discusión en realidad si Jesús murió un día viernes, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, pero lo que quiero decir es que hay mucha discusión y una polémica sobre si realmente Jesús murió un día viernes. Pero en cuanto al tema de la resurrección, no hablo de la fecha, sino el día, ahí hay menos discusión y la mayoría de la cristiandad está sí de acuerdo en que lógicamente Jesús resucitó un día domingo. Y tradicionalmente, no digo que es el día, pero tradicionalmente es el domingo de resurrección. ¿Lo tiene? Mateo 28 del 1 al 10. Dice así su palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas de sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, de aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Que Dios nos bendiga en esta palabra. Póngase cómodo. El título de esta reflexión es: no solo es una tumba vacía, no solo es una tumba vacía. Ya algunas veces hemos abordado el tema de la resurrección y hemos dicho algo muy interesante. Si el relato y el testimonio de la resurrección de Jesucristo no fuera parte de la revelación bíblica, no fuera parte de su historia, todo el ministerio de Jesús se derrumbaría. Todo el ministerio de Jesús se derrumbaría. Algunos no estarán de acuerdo conmigo y me dirán: pastor, pero es que son tantos milagros que aún sin la resurrección trascendería su obra. Ciertamente, pero no pasaría de ser algo un tanto inexplicable sobrenaturalmente, como cuando Moisés va a la corte de Faraón y para probar el poder de Dios, él lanza su vara y se convierte en serpiente. No sé cómo, eso es difícil de explicar. Y viene Faraón, nos inmuta, manda a traer a sus adivinos, a sus brujos, y estos hacen lo mismo. No quiero ocuparme de cómo lo hicieron, sino del hecho de que de pronto tenemos cosas poco explicables, sobrenaturales. Lógicamente el ministerio de Jesús es algo totalmente diferente, no hay nada comparable con él, pero yo quiero que le quite la resurrección. Y si le quita la resurrección, entonces diremos: no, todo lo que dijo no tiene sentido. Esperar en él, esperar en sus promesas no tendría sentido. Pablo lo describe de esta manera:
Si lo que esperamos de Dios solo está relacionado con lo que vemos o con lo que está en esta vida, entonces dice, somos los más dignos de conmiseración. ¿Sabe qué significa conmiseración? Lástima. Dice el apóstol que si la esperanza nuestra está vinculado solo a lo que se ve aquí en la tierra, entonces damos lástima. Pero él enfatiza que no solamente la promesa de Dios está respaldada para esta vida, sino hasta la eternidad. Y la prueba de eso no solamente son, ya lo hemos mencionado, las 3 resurrecciones con un nivel de dificultad diferente cada una que Jesús hace en su ministerio, sino que él mismo resucita. En el último sermón que yo predicaba desde el púlpito, les hacía énfasis de que cuando él está en la cruz, 3 sectores diferentes le dijeron, si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, bájate de ahí, vamos a creer. Lo están desafiando a probar algo que en él es un hecho, es una realidad. Entonces es vital la resurrección. Y el relato que hemos tomado para el Evangelio es vital. El relato que hemos tomado es uno de los evangelios diciéndonos cómo sucedieron las cosas. Y ahí aparece el concepto que mucha gente ha usado por siglos de la tumba vacía. Muchas veces para hablar de diferencias entre el evangelio y otras religiones, la gente ha dicho, no, ahí donde está Mahoma, ahí hay unos huesos. Ahí donde está el otro fulano, que Buda, ahí hay unos huesos. Que allá donde está el líder de cierta religión, hay una tumba que tiene algunos huesos o algo ahí. Pero en la tumba de Jesús, la tumba está vacía. Y gloria a Dios por eso. Pero sabe que cualquier tumba puede estar vacía y eso pondría todavía en discusión. Y por eso a veces los pastores peleamos con cuál es el título de la reflexión. Porque mi primer título para esta reflexión era una obra perfecta. Porque en una obra perfecta no se dejan vacíos, no se deja espacio para la falla. Todas las cosas salen según lo programado y según lo planeado. Entonces yo quiero que se imagine, por un lado no podemos desaparecer el hecho de la resurrección, pero este sería cuestionable y si usted sigue leyendo Mateo, donde nos quedamos, usted encontrará que habían unos guardas que habían sido puestos por la desconfianza de fariseos y saduceos, porque recordaban que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces, estos guardas, cuando se recuperan de la impresión de ese evento tan sobrenatural, porque según Mateo es un ángel que desciende, hay un resplandor terrible, mueve la piedra. Y qué gracioso es que Dios, hermano, algunas veces hace las cosas así. Se sienta sobre la piedra. Y yo quiero que piensen en esos 2 pobres soldados. Mueve la piedra y se sienta. ¿Por qué movió la piedra? Fue para probar que Jesús ya había resucitado. Entonces, cuando estas mujeres llegan, encuentran la tumba vacía. Ahora yo quiero, hermanos, que si puede, que es imposible, pero que lo intente, olvide el demás relato del evangelio y piense que las mujeres van a anunciar la tumba vacía. No está. Esto corrobora lo que Jesús dijo, pero a estas alturas, hermano, un montón de gente diría, se llevaron el cuerpo, lo movieron del lugar, algo pasó y quedaría en el plan un grado de imperfección. Usted mire, hermano, si eso la gente lo va a decir siempre. Por eso mencionaba a los soldados. Cuando los soldados fueron a dar su informe a los que los habían puesto, ellos les dijeron, no le digan esto a nadie. Digan que vinieron los discípulos de noche y se robaron el cuerpo. Esto nos da una pauta, hermanos, para entender las palabras que dijera Jesús en la parábola del capítulo 16, citando al rico cuando querían que mandaran a alguien a avisarle a sus hermanos que era cierto el infierno y que se cuidaran para no ir a él. Entonces Jesús le dijo, mira, le dijo, allá están los profetas para que les prediquen. Y si el que no va a creer, ya lo estoy parafraseando, aunque se levante un muerto y les diga, no van a creer. Y no, ahí se cumplió, pues. ¿No cree que era un buen momento para que los fariseos y los saduceos, como hace mi nieta Valentina, que no sé dónde lo hace, cuando no le queremos dar algo, le hace? Sí, a ver dónde lo ha aprendido. Es el momento que los fariseos y los saduceos dicen, metimos la pata, nos equivocamos, no era solo el hijo del carpintero, no era sino el Hijo de Dios con la resurrección. Es el testimonio de los soldados. Pero no, ellos no van a creer. Pero lo que me interesa acá es que las mujeres van con el testimonio de la tumba vacía. Cuando lee usted esto en Marcos, lo voy a desafiar a que
a que lo busque en el libro de San Marcos, el relato de la resurrección, usted va a encontrar que dice que él reveló primero a las mujeres. Las mujeres fueron y testificaron. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? Mira qué alegradas se pegaron. Dice literalmente que no les creyeron, para que vea que no es suficiente una tumba vacía. Y ahí es donde el plan de Dios es perfecto. No es suficiente. Ni los mismos discípulos creyeron. Lucas nos da un relato más ampliado, pero Marcos lo resume y dice que luego se le apareció a 2 discípulos. Lucas nos da el relato, y estos son los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Allá el Señor se les puso a la par. Bueno, ¿y qué les pasa? ¿Para dónde van? ¿Por qué están tristes? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Y le hablan de Jesús, hombre poderoso en la palabra, con señales, y nosotros creíamos que era el Mesías, pero lo mataron, así que esto se acabó. Y ellos huyendo iban, porque los otros, según el relato bíblico, encerrados estaban, por miedo a que siguieran las crucifixiones. Entonces, a estos 2 Jesús se les revela, se les aparece y se regresan. Es el Señor, después que comparte con ellos. Y se regresan a contarle a los otros encerrados. ¿Y sabe que se alegraron nosotros? Los discípulos otra vez no creyeron. Marcos relata que a las 2 mujeres no les creyeron. Y en el relato que hemos tomado, todo ese entorno sobrenatural tiene que ver con, desde ahí, comenzar a hacer una impresión poderosa. No solamente con la desaparición del cuerpo, no solamente con la tumba vacía. Y después de que las mujeres tienen el testimonio del ángel, van corriendo. Y para reforzar el testimonio, el mismo Jesús resucitado, ya no es el cuerpo desaparecido, Jesús resucitado se les aparece. Comienza, hermanos, ese plan a tener esa parte que es determinante para el testimonio del evangelio y para la fe de la iglesia. Para esperar en sus palabras, esperar en sus promesas. Ya se imagina el regocijo. Las mujeres le abrazaron los pies. No les vayan, díganle a mis hermanos que suban a Jerusalén, a Galilea, y que allá nos vamos a ver. O Jerusalén, perdón. Galilea. Y ahí lo voy a ver. Las mujeres iban convencidas. Esas mujeres no tenían duda. ¿Por qué no tenían duda las mujeres? Sí, para que me le espante el sueño. Una, habían visto el ángel ahí sentado en la piedra. Vayan a ver la tumba, les dijo. No había nada. Ahora, el cuerpo pudo haber desaparecido, y decimos por cualquier causa, pero el ángel ya era un asunto sobrenatural. La piedra quitada era un asunto sobrenatural. Y luego Jesús aparece y confirma su resurrección. O sea, no tenemos ya un cuerpo, no tenemos solo una tumba vacía y un cuerpo desaparecido, sino a un Cristo vivo, como se dice muchas veces de los púlpitos. Y claro, las mujeres, hermanos, si tenían un poco de fe, y lo vamos a tipificar en una copa que rebosa, esa copa está rebosando. ¿Quién le va a quitar? Pero los discípulos no han visto. Y uno de ellos dijo, no, hasta no ver, no creer. Eso lo hizo famoso, ¿eh? Hasta que no meta la mano en los hoyos, meta el dedo en los hoyos de los clavos y la mano en el costado, el agujero de la lanza cabía. No voy a creer. Oiga, hermanos. Y estos son los que han andado 3 años y medio con él, aprendiendo. No le creyeron a las mujeres, no le creyeron a 2 que tuvieron la experiencia camino a Emaús. Hermanos, si hasta ahí queda el relato de la resurrección, yo le aseguro que el impacto del evangelio en el mundo no sería lo mismo. Y la convicción en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, no sería la misma. Pero qué lindo es el Señor. Y como siempre hoy corremos contra el tiempo, ¿verdad? Con esto que los cultos son más breves, voy a adelantarlo un poco y saltamos al capítulo 1, ya el testimonio del doctor Lucas en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, ahí por el verso 3, él hace una referencia que Jesús se les apareció después de su resurrección. Se les apareció con señales, con prodigios, dice, para no dejar ninguna duda sobre su resurrección. Y da un testimonio que es interesante. Lucas da un testimonio que es interesante y dice que Jesús, después que resucitó, estuvo aquí todavía 40 días. Oiga, ¿y por qué no se fue nomás que resucitó? ¿Por qué no solo desapareció el cuerpo? Porque hoy se estaría cuestionando eso.
Ahorita se estaría cuestionando el testimonio si solo se le aparece a las dos mujeres. Ahorita se le estaría cuestionando el testimonio de su resurrección si solo se le hubiera aparecido a los dos discípulos. Pero no, hermanos, en esos 40 días Jesús reafirmó con todo el peso posible su resurrección. Para que no quedara duda. ¿Por qué? ¿Quiénes iban a ser, hermanos, la primicia de la predicación? ¿Quiénes iban a ser los pioneros en la predicación del evangelio para cumplir la gran comisión? ¿No iban a ser los discípulos? Imagínese una docena de discípulos seguida por cierto grupo numeroso de personas, pero con un testimonio cuestionable. Por eso es que cuando se va a nombrar el sucesor de Judas, entre los requisitos está que esa persona hubiera estado con los discípulos. ¿Sabe por qué? Para que fuera testigo con ellos de los milagros, del poder y la sabiduría que Jesús había compartido. Y luego que fuera testigo de la resurrección, que hubiera visto al Señor resucitado alguna vez. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esa fuerza, esa convicción, y es la intención de Dios, nada lo detiene. Por eso es que más tarde, cuando los discípulos son reprimidos por la predicación y se les amenaza, miren, si siguen hablando así les va a ir peor todavía. Golpeados, hermanos, avergonzados, marginados. ¿Qué dijeron? No, ya no vamos a decir nada. Vaya, está bien, pues esto se nos salió. No, dijeron, no podemos dejar de decir lo que nos han contado. Así dice. ¿Cómo dice? No podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Saben a qué se refieren cuando dice lo que hemos visto? Los milagros que vieron. Y luego ver a Jesús resucitado en diferentes momentos por 40 días después de que la tumba queda vacía. Y luego aquella experiencia, hermanos, cuando en la transfiguración la voz del cielo, una voz poderosa, ¿cómo será esa voz? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Permítame hacer un paréntesis, pero está vinculado. Hoy no se habla tanto sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero siempre es importantísimo. Tal vez no se hable tanto porque se hizo un énfasis excesivo sin analizar la razón y el valor del bautismo del Espíritu Santo. Tanto que todavía muchas iglesias consideran que el bautismo en el Espíritu Santo es que usted hable en otras lenguas y ahí se deja. Si usted me pregunta a mí, yo tengo años de tener un concepto muy diferente y creo que el bautismo en el Espíritu Santo es simple y sencillamente una experiencia sobrenatural, personal, que vive el individuo y que nadie se la puede cuestionar. Nadie. Aunque los demás, como no la han tenido, no la creen. Pues ese es el testimonio de la resurrección. Un ejemplo de eso, estoy en ese paréntesis. Usted tiene una enfermedad incurable. Y Dios lo sana, lo visita un ser blanco sin alas, porque siempre le arrimamos alas, no necesariamente tiene que tener alas. Y le dice, no, Dios dice que te sana, que te operó, y pum, usted sale brincando y el médico no tiene nada. Mire, usted pasa a testificar aquí, y cuando el milagro es tan grande, la gente ni cree, en la cara se le nota. Una risita maliciosa. Mire, si traemos un fulano que diga, hermano, yo estuve 5 días muerto y en la morgue ya me estaban sacando, y ahí me levanté de un solo. El Señor me dijo, andate de regreso porque no has hecho nada. Cuando dijo no has hecho nada, no es que no haya hecho nada malo, sino que no le había servido al Señor. Porque mucha gente sin vergüenza que no ha hecho nada, a veces el Señor en su misericordia lo manda de regreso a que resucite para que haga algo. Por eso es que la mayoría de los que resucitan se hacen predicadores, porque vienen a compensar lo que no han hecho. Pero quiero que imagine que traemos a alguien que ha resucitado. Cuando él nos cuenta, y esto fue hace 5 años, usted queda, y le pregunte uno al otro de los escépticos, porque habemos, y usted le cree, hermano. Yo creo que una pesadilla es que tuvo. Yo creo que en coma estuvo un rato y ahí tuvo ese delirio. A ver si alcohólico era y lo que tuvo es un delirio. Hermano, nos cuesta creer. Pero al que estuvo muerto, él, aunque usted no le crea, él le vale. Él no se suelta de eso. Ese es un bautismo en el Espíritu Santo. Cuando usted tiene eso, cuando usted tiene una voz audible, esa experiencia nadie se la quita y fortalece sus convicciones. He ahí la importancia de los 40 días de Jesús, salimos del paréntesis, de los 40 días de Jesús testificando él. No es que nos cuenten, a los demás nos contaron. Y entramos en la bienaventuranza que se le dijo a Tomás. ¿No? Porque Tomás al final Jesús lo topa. Y él, no, Señor, ya creo. No, meta el dedo porque después va a estar otra vez pidiendo que le repitan una prueba. Bueno,
Jesús, hermanos, se aparece una cantidad de veces que la Biblia solo nos da testimonio que son 40 días, pero no aparece, valga la redundancia, que les apareció 40 veces. Pero hay algunos relatos, y yo quiero que tomemos algunos de esos. San Juan capítulo 20, del verso 19 al 23. Esto sucedió el mismo día. Esto que vamos a mencionar aquí sucedió el mismo día. Aquí se relata, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día de la resurrección, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Sabe qué significa eso? Estaban escondidos. Estaban escondidos. Entonces estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, la Biblia no nos explica cómo pasó eso, aparece dentro del salón, está en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitáis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ya no es el testimonio de los dos caminos de Emaús, ni solo de las mujeres. Ahora todos los discípulos, y parece ser que en esta no estaba Tomás, no sé dónde andaba. Quedaba uno rezagado. Pero ahora los discípulos creen, pero no creen por la tumba vacía. No creen por la tumba vacía. Creen porque ven al Cristo resucitado. Y esto es la base que Dios está estableciendo para la fuerza que tomaría la predicación del Evangelio en esa primera generación, hermanos, abanderada por los apóstoles, que luego nos llegaría a nosotros, que lógicamente nosotros no hemos visto al Cristo resucitado, pero tenemos ese testimonio, hermanos, irrefutable de hombres y mujeres que vivieron esa experiencia y que quedó plasmada. Ese mismo día, Jesús se le aparece en la mañana a las mujeres, se le aparece a los que van camino de Emaús, y ya por la tarde, en la noche, se le aparece a la mayoría de ellos. Vamos, esta es como la tercera aparición, podríamos decirlo. Saltamos al capítulo siempre 20, del verso 26 en adelante. Y es literal lo que dice, oiga, qué lindo, 8 días después. ¿Cuántos días tenía Jesús de resucitado? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Qué lindo el Señor, porque la primera vez no estaba Tomás, según los relatos bíblicos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas otra vez. ¿Por qué hacía estas cosas? Porque necesitaba probar que la muerte no le había quitado nada de su poder. Por eso más tarde estaremos leyendo que otra vez el Cristo ya resucitado hizo una multiplicación de panes y peces. Y no solo eso, sino que hasta comió, hermanos. Hasta comió con algunos de sus discípulos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Yo lo estoy especulando, la mano derecha. Porque ya sabían lo que había dicho Tomás. Aunque las dos mujeres testificaban, aunque los dos discípulos de camino de Emaús testificaban, y aunque los otros 9 discípulos testificaban, dijo Tomás, no. Hago un repaso de esto. A las dos mujeres no les creyeron. A los dos discípulos no les creyeron, y ya Tomás no le está creyendo a todos estos. ¿Pero por qué? Hermanos, rapidito, no se me duerma. Quiero que vea el proceso de la captura, del sufrimiento de Jesús, de llevarlo a la cruz, de verlo allá, hermanos. Estaba duro. Cuando en ese momento que no se entiende la Escritura, pensar que al siguiente día Jesús podía andar caminando. Dígame si no es cierto, los que somos un poco mayores, los jóvenes quizás no han tenido esa experiencia, pero los que somos un poco mayores, a veces hemos ido a visitar a un pariente que está muy enfermo, ya sea en la casa o ya sea en un hospital cuando se podía entrar. Y cuando llegamos, otro pariente nos pregunta, mira, ¿y cómo viste a la abuela? ¿O cómo viste a mi mamá? ¿O cómo viste a la tía? Dice uno, no creo que pase de hoy. O yo no creo que unos 3 días. ¿Por qué decimos eso? No somos médicos, pero nos atrevemos a decir, no creo. Bueno, les he de confesar, cuando mi mamá
tuvo esa experiencia después de la operación, la infección, la contaminación de su cuerpo, y la llevo yo al hospital. Le pedí a mi esposa que me hiciera el favor, era más cómodo para ella, y aquí se la llevaron de emergencia para San Salvador. Saben, yo solo esperé que amaneciera y no esperé noticias. ¿Sabe para dónde salí? O sea, mira, hermano mío, usted no tenía fe. ¿Cómo no? Pero hay cosas que uno debe verlas con una realidad también, por la edad, por lo que sea. Yo me fui y fui a reservar los servicios funerarios, porque yo sabía que mi mamá no iba a regresar. El cuadro que yo vi, dije, no, solo que un milagrazo, y después ya había orado y no había pasado en ese momento, no iba a pasar así nada más con el aire. Entonces, ese es el cuadro de Jesús. El Jesús que termina muriendo y en un sepulcro con una gran piedra y un sello para garantizar, y 2 soldados, que de ahí nadie lo va a sacar. Por eso es que a los discípulos mismos se les hace difícil creer. Y por eso es que es necesario que Jesús se quede 40 días más y comience a aparecer y tener diferentes experiencias con ellos. Y el más hueso colorado de incrédulo, Tomás. ¿Cuántos se identifican aquí con Tomás? No van a decir amén, pero hay varios aquí incrédulos. Se congregan, pero incrédulos. Cantan, pero incrédulos. Oyen el mensaje, pero incrédulos. Hasta que el Señor le pega un buen susto y tiene su propia experiencia sobrenatural, le pasa como a Tomás. Pero bueno, finalicemos con Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Claro, Tomás se abatió ante el hecho con solo verlo y era una cosa increíble. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ya creo. Y le dijo, ¿crees porque viste? Le dijo, pero ahí entró la bienaventuranza de nosotros, que lógicamente nosotros no estamos solo por la tumba vacía, sino por esos 40 días de un Jesús que aparece desde el primer día de la semana, ese domingo, aparece, hermano, dando testimonio de que no está muerto, sino que está vivo. Vamos a San Juan capítulo 21, verso 1 al 3. Otra vez se le apareció Jesús a 7 de sus discípulos en esta ocasión. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Eran 7 en total. De pronto Simón Pedro le dijo, porque pues a estas alturas no estaban muy claros sobre su ministerio, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Saltamos hasta el verso 10 para abreviarlo. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Después de que Jesús los visita, les dice, ¿no han agarrado nada? ¿Tienen algo? No, pues tiren a la derecha la red. Y ahí, hermanos, no la podían sacar como la pesca milagrosa anterior. Ahí donde tomamos el relato. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Si se toma el relato despacio, dice que vieron que habían encendido fuego. Jesús llegó, encendió fuego, los esperó, les habló que si habían agarrado peces, o sea, pescado ya. Y no hace el milagro, cuando salen hay toda esta experiencia. Vuelvo, ¿cuál es la intención? Que esa primera generación de predicadores, de misioneros, de evangelistas, de maestros, de apóstoles, tuviera esa confirmación, no solamente de una tumba vacía, sino de ese Cristo que no solo había desaparecido porque estaba la tumba vacía, sino que todavía anduvo en la tierra 40 días. Capítulo 1 del libro de los Hechos, al punto de dejar que Tomás metiera los dedos en los agujeros de sus manos. ¿Qué intención tiene? Yo creo que ya queda descubierta la intención de fortalecer la fe de ellos. Pero ¿cuál es la intención trascendente? Que el testimonio de ellos fuera tan eficaz, respaldado por el Espíritu Santo, que las siguientes generaciones, con el testimonio que era plasmado en la Escritura, creyéramos. Y entráramos en esa bienaventuranza que se le dijo a Tomás, que hemos creído sin ver, aunque tenemos una experiencia de diferentes manifestaciones sobrenaturales y el testimonio mismo del Espíritu, cuando ya le damos cabida en nuestro corazón, que nos permite entender que estas cosas son reales.
Entonces, hermano, esto es lo trascendente de la resurrección. Y como ya lo citaba, lo repito, ya encontramos esta fuerza en el corazón de los discípulos cuando dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vieron milagros, vieron sanidades, vieron liberaciones, oyeron la voz del cielo. Algunos lo vieron transfigurado y ahí oyeron esa voz maravillosa. Lo vieron morir, pero también lo vieron resucitado. No vieron el instante mismo de la resurrección, porque cuando las mujeres llegan ya hay una tumba vacía, pero ven al Cristo resucitado. Permítanme mencionar esto. Hay una relación. Hace unos 30 años, visitando a una persona con la que hacíamos negocios sobre equipos de sonido, comenzaba yo a predicar el evangelio. Él tenía un libro y me hizo una pregunta. El libro se llama Jesús y el bluff de Cachemira. El escritor de ese libro dice que Jesús no murió en la cruz, sino que ciertamente los discípulos lo sacaron y que había un complot. No me da el tiempo para dar algunos detalles que los tratan de tomar de la misma escritura. Que había un complot para no dejarlo morir en la cruz, que por eso es que no le quebraron las piernas, totalmente diferente a lo que dice la escritura, y que lo respalda con una profecía de hacía casi 600 años que ya decía que no le iban a quebrar los huesos. Por eso digo, es un plan perfecto el de Dios. Y yo ese libro tuve en mis manos, no son 30 años, son unos 35 años, y el escritor, yo leí lo que pude ahí, porque el libro lógicamente no era mío, y el escritor dice que lo trataron con unas hierbas de la India y ya al siguiente día se fue para la India. Y allá siguió su ministerio y aparecían ya una foto de unas personas contemporáneas que según el libro son descendientes de Jesús, que ya se casó y que tuvo hijos. No sé si sabía de ese libro, si lo ha leído. Yo lo leí una parte hace unos 35 años. Pero dice alguien que después refutó este libro. Bueno, dice, para la ciencia médica sería maravilloso saber cuáles son esas hierbas que pueden hacer posible que una persona que ha sido capturada unos 3 días antes, que ha sido golpeada, que se le ha puesto una corona de espinas, que tiene que cargar su propia cruz, que es clavado, y se describe todo el efecto del sangramiento y el efecto de los clavos y el cuerpo suspendido sobre el peso del cuerpo sobre los clavos en las muñecas. Toda esa descripción, que ya dije, no tengo el tiempo, es desde un punto de vista clínico que no puede ser discutido que Jesús muere en la cruz. Luego la lanza que se testifica en su costado, que sale sangre y agua. Esa agua habla de cierto grado de coagulación ya esa sangre. Ahora, es innegable el hecho, pero se está diciendo que no, que lo bajan vivo, le ponen unas hierbas, y al siguiente día Jesús hace un viaje para la India. Totalmente improbable, sin sentido. Decía el escritor del siguiente libro, ya la antítesis, bueno, sería importante conocer cuáles son esos medicamentos. No hay el testimonio de un Cristo magullado, por eso son los 40 días. Jesús no se va para la India, Jesús se va según el testimonio de los hechos, es levantado delante de quienes de nuevo. No simplemente el Señor, mira, no ha visto al Señor últimamente, los mismos discípulos que lo habían visto más de una vez resucitado. No, ya tengo días de no verlo. Y ahí pasó el tiempo. No, ¿y qué se haría el Señor? ¿Y para dónde se iría? No, el libro de los Hechos sigue la historia y nos dice que se subieron al monte y allá una nube lo tomó y como hasta ese momento los discípulos todavía en algunas cosas están dando vía ante la incertidumbre. ¿Y para dónde va? ¿Se va a regresar? ¿Nos esperamos un rato? ¿Solo hacer un mandado va? Unos ángeles a su lado dicen, ¿qué están viendo? A ese Jesús que están viendo que se va al cielo, así va a venir de vuelta. Y ahí, hermanos, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Entonces, qué importante es la resurrección. No hablemos, hermanos, ni podemos concentrar solo en una tumba vacía. Si en cualquier lado puede haber una tumba vacía. Si en cualquier lado puede desaparecer un cuerpo. Pero no puede esa persona, luego de que desaparece esa tumba, aparecer ante tantos testigos y tanto tiempo para crear, hermanos, un testimonio que no puede ser refutado. Todo esto para la gloria de Dios, todo esto para que se cumpla su propósito, todo esto para que nosotros confiemos que no solo resucitó muertos, sino que nos hizo la promesa de que nos resucitaría y lo respaldó con su resurrección. Así es que, hermanos,
Qué glorioso. Tenemos a un Dios vivo, a un Dios que cumplió al pie de la letra las profecías, a un Dios que en la revelación de su palabra dice que mejor el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así es que, hermano, si usted es de los desanimados, si usted es de los que están algo helados, si usted es de los que están algo tibios, yo quiero decirle, tenemos a un Cristo vivo. No solo tenemos una tumba vacía, tenemos a un Cristo vivo que no resucitó hoy, resucitó hace más de 2000 años y tenemos el testimonio. ¿Y cuándo celebramos su resurrección? Todos los días que te gozas de tu salvación, todos los días que vives en reverencia y en temor de Dios, entonces estás celebrando su resurrección hasta el día que Él mismo venga y seamos levantados en un abrir o cerrar de ojos. Y si hemos muertos, seamos resucitados para la gloria del Señor. Así que gloria a Dios por su obra perfecta, perfecta para la iglesia. Pero siempre habrán personas como aquellos fariseos y saduceos que aunque Jesús se les aparezca, mire, si ahorita el Señor se le apareciera a algunos como esos fariseos, miren, yo soy Jesús, yo resucité, yo soy ese Cristo que predican los evangélicos, ¿sabe qué haría el siguiente día en la mañana esa persona? Algunos vendrían a la iglesia, algunos, pero algo otro, porque el que no quiere creer, aunque un muerto resucite, dijo Jesús en esa parábola, no le van a creer. ¿Sabe qué harían algunas personas? Inmediatamente harían una cita en la mañana con el psiquiatra, porque no quieren creer. Entonces usted siempre se va a encontrar con algunas personas que si no le van a creer a Jesús que resucitó, que se les aparezca, que le van a creer a usted. Pero los que hemos sentido y vivido esta experiencia del perdón de nuestros pecados y sentir el gozo de nuestra salvación, aunque otro no quiera creer, yo voy a seguir creyendo y diciendo que las promesas del Señor son mías y todas esas promesas se van a cumplir en mi vida. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición estar en su casa. Si esta tarde tenemos con nosotros personas que no tienen a Cristo en su corazón, que nos visitan porque sintieron curiosidad, porque dijeron, ya me aburrí de ir todos los domingos a ver que resucita un muñequito por ahí, quiero ver qué hacen los evangélicos. Pues hacemos lo que hacemos todos los días: adorar a Dios, cantar, escuchar su palabra, motivarnos unos a otros en la esperanza de las promesas gloriosas del Señor. Esa puede ser su misma esperanza, esa obra redentora que se ratifica con la resurrección y el testimonio de un Cristo vivo, es su esperanza de salvación. ¿Qué necesita para ser suyo eso? Confesar sus pecados y recibir en su corazón a Jesús, el que murió y no solo murió, sino resucitó como su único y suficiente Salvador. ¿Habrá alguna persona que quiera tomar tan gloriosa decisión y con esto cambiar el destino eterno de su alma? ¿Habrá alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor? Si no lo hay, entonces, iglesia, seguimos esperando en las promesas de